soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un top 5 un poquito especial en el que tengo que daros una serie de explicaciones, aunque bueno, me imagino que muchos sabréis qué significa la sinestesia, pero bueno, yo me voy a explicar. Resulta que hace poco lo descubrí porque conocía el recurso literario en sí, pero no sabía su nombre y no sabía de dónde procedía y he estudiado un poquito el asunto. Y bien, os explico. La sinestesia, que es sobre lo que voy a hacer hoy un top 5 de 5 libros sinestésicos, consiste en una enfermedad, aunque yo no lo llamaría una enfermedad, pero está diagnosticado como tal, en la que la gente, o sea, la característica de esta enfermedad es que la gente confunde de alguna forma los sentidos, o sea, ve olores, escucha el tacto y bueno, a mí me parece una cosa absolutamente maravillosa. Según los estudios, o bueno, eso es lo que he encontrado en internet, esto de la sinestesia lo sufre una de cada 1000 personas, pero es una cosa bastante peculiar porque normalmente se sufre como en un grado muy, muy bajo, ¿no? Gente que huele colores, vamos, que es algo con lo que se puede vivir perfectamente e incluso disfrutarlo en cierta medida. No es algo. Por eso no entiendo por qué lo llaman una enfermedad, porque bueno, es algo que le pasa al cerebro, que no es normal, pero vamos, a mí no me parece una enfermedad en absoluto. El caso es que a raíz de. Bueno, una de cada 1000 personas lo sufren, pero a nivel artístico, o sea, los artistas lo sufren 7 de cada 1000, o sea, la proporción es muchísimo más alta. Bien, pues de aquí viene el recurso literario, que es la sinestesia, que consiste en eso, en adjudicarle características diferentes a las que propiamente, para describir propiamente ciertos objetos. Por ejemplo, tengo apuntadas varias, un silbido de verano, el calor de su mirada o lo salado de sus caricias. Pues le adjudican características que no son propias, una caricia no es salada, pero se entiende lo que se quiere decir. El prototipo de ejemplo sinestésico es amarillo chillón, porque hay muchos que están como popularizados que los utilizamos en el día a día. Bien, pues ahora a lo que iba. Mi top 5 de 5 libros sinestésicos. Ha sido francamente difícil porque he querido abarcar un poco de todo, porque obviamente donde más se da este recurso es en la poesía, y os podía haber hecho un top 5 de 5 libros de poesías o de 5 poesías en sí y punto. Pero quise coger un poco de todo, ¿no? Pues un clásico, young adult, un poco de todo. Bien, empiezo con El perfume, que es el colofón, ¿no? Como a nivel literario sería el número 1 de la sinestesia. La historia en sí es brutal por cómo hace descripciones de olores de una manera que te hace sentirlos como si lo estuvieras oliendo realmente, y eso lo consigue en gran medida por la sinestesia, porque le adjudica a los olores otro tipo de características que hacen que tú lo veas mucho más cercano y que te metas mucho más en la piel de su protagonista, aunque bueno, su protagonista al final es un poco, aparte de una persona con un olfato privilegiado, un psicópata que alucinas, pero a nivel sinestesia es un libro que es una obra maestra. Bueno, es que es una obra maestra en sí, sin sinestesia, o sea, el libro es buenísimo, yo os lo recomiendo si no lo habéis leído, es un clásico de esos que todo el mundo debe haber leído, y es el libro, la novela sinestésica por antonomasia, y sobre todo, o bueno, eso es lo que dicen, la primera parte es la más sinestésica en sí, sobre todo el momento del nacimiento de nuestro protagonista. Bien, el segundo libro que os he puesto es La dádiva de Nabokov, porque resulta que Nabokov y su esposa eran los dos sinestésicos, que es una cosa la mar de curiosa. Y entonces él en las palabras veía colores. Principalmente esta era una de sus grandes características como sinestésico. Y en alguna de sus historias, no en todas, en Lolita se entrevé algo, porque lo utiliza obviamente al serlo él en su carne, es lógico que lo transmita a su literatura, y en este cuento, La dádiva, es en donde más se representa porque además su protagonista parece padecer el mismo síndrome que él. De hecho, su protagonista parece el mismo porque también es un entomólogo, bueno, tiene ciertas características que bien podría ser el propio Nabokov el protagonista. Bien, el tercer libro de esta lista es el poema Correspondencias de las Flores del Mal de Baudelaire, que lo he anotado y os lo voy a leer. Repito, siempre lo digo, odio leer en el canal porque me parece, bueno, cursi y absurdo, y yo no tengo una voz muy privilegiada para hacer estas cosas, pero bueno, es un ejemplo y para que lo veáis en sí. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verde como praderas, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes. Se supone que con este poema Baudelaire
inauguró como una nueva corriente. De hecho, ellos no lo llamaban sinestesia, lo llamaban de otra forma, pero al fin y al cabo es lo que es. O sea, el recurso no cabe duda de que le está adjudicando características a los perfumes que no son propias de los olores, ¿vale? Porque la carne no tiene nada que ver con un olor. Y este era el tercero, en el cuarto lugar he puesto un súper clásico, o sea, bueno, obviamente Nabokov es clásico, obviamente el perfume es un clásico, pero algo de Proust. Proust, con aquello de que las magdalenas evocaban recuerdos de su pasado, nace, ¿no? O sea, desarrolla la sinestesia en sí misma, porque le adjudica a recuerdos características que no son propias de los recuerdos. Bien, pues yo debo reconocer que no he leído nunca a Marcel Proust, porque lo intenté una vez y me pareció inteligible, o sea, ininteligible. No entendí absolutamente nada. Pero bueno, eso fue hace muchos años y no sé si se debería la traducción, bueno, no lo sé, la verdad, debería de darle una oportunidad porque es uno de esos clásicos que todo el mundo debe haber leído, pero no sé si estoy todavía capacitada para meterme en aguas tan profundas. Pero en todas las recopilaciones que hablan sobre sinestesia, sobre autores, artistas que les daba al palo de la sinestesia, Proust aparece absolutamente siempre y es un grande de la literatura, así que tenía que mencionarlo, aunque fuera en el número 4, porque la verdad no puedo hablar con él con propiedad, ya os digo, porque lo desconozco, pero bueno, lo poco que sé de él y lo poco que he leído pues en la wiki, en internet en general, pues la verdad es que el tío era un sinestésico de primera. Y por último, quería meter, pues ya que he puesto novela, he puesto un cuento, quería poner algo de Young Adult. Y me acordé, hace muy poco leí Te daría el mundo, que es un libro, bueno, pues es un libro chorra, juvenil, tiernecito, no sé qué, vaya, que no es el gran, que obviamente no tiene nada que ver ni con Nabokov, ni con Proust, ni con nada de lo que he hablado hasta ahora. Pero en su medida, sin duda, si estamos hablando de sinestesia, hablan continuamente de la misma y lo ves con esa vena. Los dos protagonistas son artistas, son unos adolescentes que sufren el duelo por la muerte de su madre y ellos pues, son artistas, o sea, lo son ya con 13 años. Y cómo desarrollan su arte y cómo lo describen sobre todo es donde puedes apreciar esa sinestesia en la que le adjudican pues eso, a colores, olores, al tacto, sabores y cosas del estilo. No sé, a mí me parece interesante entrar en este tema, encontrar cosas relacionadas y de verdad os agradecería mucho si conocéis alguna historia, alguna novela, poemas, me imagino que todos conoceréis alguno que sea propiamente sinestésico, pero si conocéis alguna novela que peque mucho de esto, yo os lo agradecería en el alma que me la recomendaseis, porque de verdad que quiero leer cosas con este tono, porque a mí me gusta mucho, hace que las historias me lleguen mucho más. Me parece una característica brillante y, repito, no entiendo cómo lo catalogan como una enfermedad. Y nada más, espero que os haya gustado este top 5, que me digáis lo que os parece en los comentarios, que yo como siempre os contesto. ¡Hasta luego!